Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Otro martes en donde exploramos alguna disciplina del extenso mundo del deporte que ha llegado a nuestro país y también a nuestra universidad. En esta ocasión hablaremos de ajedrez, volveremos a ajedrez, como ustedes pueden ver ahí en el título, pero en específico el ajedrez universitario, el ajedrez que se ha forjado en nuestra casa de estudios. Ya hemos hablado de esta disciplina en un par de ocasiones, en una de manera muy general, eh, otra un poquito abordando distintos aspectos, que fue hace como 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Con Astrid, con Tere y con Marco, si no me equivoco, Mario. y Mario, perdón, con Mario, y hoy volveremos para hablar de este deporte en nuestra universidad. Como ya escucharon, está con nosotros Astrid Martín del campo académica del Centro de Estudios del Deporte, doctora en filosofía y muchas, muchas cosas más. ¿Cómo estás, Astrid? Hola Neftalí, pues un gusto aquí estando con ustedes y para hablar de pues lo que es el ajedrez en nuestra máxima casa de estudios. Es un gusto que nos acompañes, Astrid, y de verdad es un honor que estés aquí para hablarnos de esta disciplina, porque eres una gran promotora del ajedrez, lo has conocido, lo has practicado, has sido campeona y bueno, lo has estudiado bastante y pues es un gusto que nos acompañes para contarnos un poquito de la historia. Creo que Ok, no hay nadie más indicado. pues muchísimas gracias. Sí, ya tengo mis buenos años, jugando ajedrez, representando a la UNAM, entrenando aquí en la UNAM. Y pues bueno, a pesar de que ya tengo una trayectoria larguísima en el ajedrez de la UNAM, pues bueno, evidentemente no conozco toda y me gustaría empezar por los tiempos anteriores a mi nacimiento, que ya había ajedrez en la UNAM, ¿no? Es muy interesante porque el ajedrez inicia en la UNAM en la Casa del Lago. Como todos ustedes saben, ajedrez es una disciplina que se considera, por un lado, un deporte de manera oficial, ¿no? Existe la Federación Mexicana de Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez, existe la Asociación de Ajedrez de la UNAM, pero también se considera desde el punto de vista cultural. En muchísimas casas de cultura a lo largo de todo el país y en la Ciudad de México y en todo el mundo, en cultura también se promueve el ajedrez. Entonces, curiosamente, a pesar de que es un deporte de competencia deportiva, inicia en la UNAM en la famosísima Casa del Lago. La Casa del Lago, que está ubicada en el bosque de Chapultepec y que pertenece a la UNAM. Cuando se inicia este primer club de ajedrez en la UNAM, es nada más y nada menos que en el año de 1959. ¿Y por qué? Porque el rector en aquel entonces de la UNAM, que se llamaba Nabor Carrillo, él designa al maestro Juan José Arreola como director, el primer director de la Casa del Lago. La Casa del Lago antes era me parece que tenía que ver algo con biología y antes con algo de autos antiguos, pero una vez que es donada a la UNAM, el primer director es Juan José Arreola. Y bueno, pues esto es una maravilla, ¿no? Las personas ya un poquito mayores sabemos quién es Juan José Arreola, pero muchos de los jóvenes tristemente no saben quién es. Y Juan José Arreola es uno de los principales escritores de literatura mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, es famosísimo en todo el mundo, es un representante de la máxima literatura de nuestro país y muchos lo desconocen, pero era un gran aficionado al ajedrez y al tenis de mesa. Pero creo que un poco más al ajedrez. Pero bueno, estas dos eran sus pasiones y el ajedrez, bueno, le encantaba. A mí sí me tocó verlo llegar a algunos torneos de ajedrez cuando yo empezaba, todavía estaba vivo. Juan José Arreola lo llegué a ver en el claustro de Sor Juana antes de que fuera a la universidad. Ahí había torneos de ajedrez cuando yo me iniciaba y alguna vez entró Juan José Arreola y bueno, era toda una celebridad, ¿no? Cuando llegaba él. Entonces, pues mira, Casa del Lago ha sido un ícono del ajedrez tanto en México como obviamente en la UNAM, porque ya pertenece a la UNAM desde hace muchísimo, desde el 59, y a nivel también nacional, porque ahí se han organizado eventos de ajedrez muy, muy importantes, ¿no? Entonces, pues mira, me gustaría compartirte algunas fotos, así como pues un poquito para que quienes nos acompañan vean. Aquí tenemos en esta foto
Ay, no compartí pantalla, un segundo. Y Juan José Orla, yo creo que como dices, quizá muchos no lo conozcan, pero yo creo que se sigue leyendo mucho en las escuelas, lo siguen dejando mucho el famoso confabulario, ¿no? El Exacto. bestiario también. Sí, sí, sí. Es una lectura pues básica. A veces cuando somos jóvenes nos obligan a leer esas cosas y como que a la fuerza no, pero si lo pueden leer por gusto, la verdad es que es una joya Juan José Arreola. Y yo no sabía lo del tenis de mesa, fíjate, un dato interesante. Sí, también, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está Juan José Arreola y que no era el único, ¿no? Tenía un grupo de amigos escritores que también eran pues fanáticos del ajedrez, que se reunían en su casa. Pues bueno, yo soy amiga de su nieto, ¿no? Que también es músico y ha estado ahí en Casa del Lago, ofreciendo conciertos y demás. Pero bueno, aquí unas fotos de Juan José Arreola y pues bueno, de cómo inicia el ajedrez en este recinto cultural, pues creo que es muy importante. Y desde ahí, pues Casa del Lago, que inició como un club exclusivo de ajedrez, ¿verdad? Después ya se transformó en una casa de cultura como es actualmente, donde hay conciertos, exposiciones y lo que nunca ha faltado son cursos de ajedrez. En Casa del Lago todos los sábados y domingos hay un profesor muy, muy bueno que se llama Lenin Velázquez. Él ha sacado grandes campeones infantiles y juveniles que después representan a la UNAM y ganan medallas en Universidad Nacional. Entonces, bueno, vean cómo desde actividades deportivas fomentamos, impulsamos, pero saben que aquí los estudiantes son o de secundaria, solo una secundaria, que es la prepa 2, o prepas y más tarde pues ya CCHs y más tarde la universidad. Pero desde la infancia es importante y Casa del Lago pues es una formadora de niños. Fíjate, Neftali, que en Casa del Lago yo realicé torneos de ajedrez infantil durante 20 años, desde 1999 hasta el 2018. Cada año, en estas fechas, hoy es 29 de abril, por el Día del Niño, que es mañana 30 de abril, hacíamos un torneo cada año y donde llegaban hasta más de 100 niños, 150, alguna vez llegaron hasta 200. Es Entonces, lo que te pues iba a es una preguntar, había maravilla. mucha convocatoria. Sí, sí, sí. Y en infantil, la verdad es que jala muchísimo, ¿no? Jalaba antes y jala mucho ahora todavía. O sea, a los niños les encanta, a los papás les gusta mucho impulsar a sus hijos a jugar este deporte por todos los beneficios, ¿no? Que tiene para el desarrollo integral de los niños. Entonces, mira, la maravilla de tener a todos estos chiquitos, ¿no? Ahí en Casa del Lago. Desafortunadamente, a partir del 2018 pues ya se dejaron de hacer estos torneos, desconozco la razón, supongo que cambio de administración, pero pues ver a todos estos niños, ¿no? Año tras año, ahí pensando, ¿no? Bueno, a mí estas fotos me fascinan, de ver Porque a es una tanto imagen niño. rara ahora pensar eso, ¿no? Como la concentración, el prestar atención, anticiparte a las jugadas, o sea, todo lo que brinda el ajedrez que ya hemos hablado, creo que Sí, es más necesario que nunca, ¿no? En estos tiempos donde nos distraemos muy rápido. efectivamente. Ayuda a ordenar, ¿no? El cerebro, ayuda a analizar, a concentrarte. Ahora que quieren todo rápido, que no tienen paciencia. Yo he tenido alumnos que me dicen, es que yo no sirvo para el ajedrez porque no tengo paciencia. Precisamente el ajedrez es para ti. Por eso, tienes Es que para, tener. por eso, ¿no? Oye, pues Entonces, saludamos a Omar, que ya nos están comentando aquí en el chat. También Ferrari Honko nos dice muy interesante la historia del ajedrez en la UNAM y sobre todo conocer acerca de este gran escritor. Un saludo, maestra Astrid, nos dice. Guero Conde Guerrero nos dice que yo, o sea, se refiere a la poca paciencia, me imagino. me imagino, somos muchos. Entonces, estas bellas imágenes, y bueno, ojalá y se retome, ¿no? En algún momento estos cursos, todo es formativo, ¿no? A veces se ve al ajedrez, o se rompen los estereotipos, ¿sabes? De que es aburrido, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y fíjate que los cursos siguen, ¿eh? Sábados y domingos, aquí les hacemos el comunicado. Sábados y domingos por las mañanas en Casa del Lago se dan cursos a principiantes, intermedios y avanzados. Y lo que ya no se hacen, se hacían 3 torneos al año muy importantes. El infantil todos los años, que bueno, llegaban niños, pero de todos lados, y era de verdad muy bonito. El torneo femenil por el Día de la Mujer,
todos los años hacíamos un torneo femenil para tratar de impulsar. Ahora, pues como ya sabes, Neftalí, tenemos ahí una postura de que las mujeres no deben jugar separadas de los hombres. Se debe de fomentar el ajedrez femenil, pero no se debe de separar. Esa es mi postura, ¿no? Deberían de jugar todos juntos y tratar de impulsarlo. Y se hace un torneo estudiantil para universitarios en octubre más o menos todos los años. Entonces, bueno, durante 20 años hice esos torneos, te decía, del 1999 al 2018, en el que participaban todos los ajedrecistas seleccionados de la UNAM, de la universidad y de las prepas, y pues ahora no se hace, ¿no? Fíjate que me detuve un poquito en esta foto, porque ese niñito que está ahí, curiosamente es mi sobrino. Qué casualidad, ¿verdad? Qué padre. Pero mi sobrino ahorita, son fotos muy antiguas, es estudiante de la UNAM y está estudiando en la Facultad de Ciencias, Matemáticas Aplicadas. Entonces, pues bueno, para que vean que hay fotos así como de la prehistoria también. Aquí están los niños a blanco y Muy negro. fuerte siempre la Facultad de Ciencias en Sí, ajedrez. sí, sí. Y ahora pues te muestro un poquito de fotos de los torneos femeniles. Mira, aquí están. Ella es Xenia eh, Corrales de Cuba. Era de Cuba, ay, perdón, porque ahora es nacionalizada mexicana y es la jugadora mexicana más fuerte. Ella iba a los torneos femeniles de Casa del Lago, ¿no? Ella los ganaba, entonces, pues bueno, un torneo que contaba con muchísimo nivel, ¿no? Aquí tenemos a otra, ella era una estudiante de la Facultad de Filosofía, de Letras Inglesas, que era mi alumna ahí mismo en Ciudad Universitaria, Isela, y pues la verdad sí es triste porque en estos torneos femeniles iban niñas, jóvenes, señoras, ¿no? O sea, muchísimas mujeres y sí, sí, sí cumplía la función de promover el ajedrez femenil, Natalie. ¿Cómo ves? Pues, como dices, fundamental, ¿no? Para el desarrollo del ajedrez y esta parte que dices de que no se juegue separado, porque no hay, Sí. quizá hay deportes en los que se puede entender o hay argumentos, ¿no? Digo, todo es un debate en construcción, Ujú. pero como dices, en el ajedrez tú no ves ninguna No, barrera. parece que ayuda. Lo que sí es seguro es que claro que hay un rezago, ¿no? Claro que las mujeres entran tarde a casi todas las áreas y en ajedrez, que se asocia mucho con lo masculino, pues sigue habiendo ese rezago, más que en el fútbol, soccer, ¿no? Sigue habiendo muy poca participación y por eso la necesidad del impulso. Sin embargo, no hay necesidad de separar. Solamente de fomentar, de impulsar, sí, más que el varonil sí lo requiere, pero no separar. Eso es lo que pienso por los argumentos que tú estás dando. No hay razones lógicas, racionales, porque pues desde el punto de vista es un deporte mental y desde ese punto de vista pues no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, sí, eso ya está superado, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y bueno, en la Casa del Lago creo que además es un gran espacio para practicarlo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir, qué belleza, ¿no? La casa misma, el pasto, el tener ahí el lago, los pájaros cantando. Una Sí. paz, ¿no? Muy, muy bonita. Ese escenario pues es increíble, ¿no? Y mira, aquí hubo también el último gran evento que hicimos, no sé si se vea bien en pantalla. Sí, sí, sí lo Mira, vemos. fíjate, fue la exhibición de Lisandra Ordaz, precisamente por se conmemoró a Juan José Arreola y Casa del Lago lo quiso conmemorar con ajedrez, con su gran pasión, ¿no? Y durante la Feria del Libro y de la Rosa, ahí estoy yo con los seleccionados de ajedrez de la UNAM, y ella es la gran maestra cubana Lisandra Ordaz, en ese momento era la mejor ajedrecista latinoamericana, vino a Casa del Lago a dar una charla, a jugar con los seleccionados de la universidad y a jugar unas simultáneas. Mira, aquí están todos los seleccionados que tú ya te tocó conocer, ¿no? Ahí está Elvira Alarcón, ¿no? Y otros de nuestros alumnos. Y ella también jugó con escritores, con Homero Aridgis, Ah, con Orso Arreola, el hijo de Juan José Arreola. Mira, por aquí te voy a presentar algunas de esas fotografías que están muy interesantes. Mira, aquí tenemos a varios escritores, ¿no? Que estuvieron presentes en y las también simultáneas. simultáneas. Sí, No. que dio la gran maestra Lisandra.
Y este señor que vemos ahora en pantalla, pues es Orso Arreola, el hijo de Juan José Arreola, que Wow. ahora, pues bueno, ya falleció, pero en el 2018 fue el último en perder contra la cubana. ¿Cómo ves? Y es muy impresionante siempre que se hacen las partidas simultáneas. Es un espectáculo, ¿no? Porque es una persona enfrentándose a A muchísimas, no sé muchísimas. en cuántas, que nos puedas explicar, aprovechando a cuántas personas se enfrenta, alguien que hace simultáneas, cómo es esa dinámica. Fíjate que jugar simultáneamente contra muchos oponentes es curioso porque te puedes enfrentar a 10, a 15, a 20. Me parece que aquí ella se enfrentó como a 40. Pero el nivel de dificultad no está tanto en la cantidad, sino en la fuerza de los contrarios. Entonces, muchos, por ejemplo, de estos escritores, ¿no? Recuerdo que el nivel no era tan alto y había muchos estudiantes y otros invitados cuyo nivel no era muy alto. Los más fuertes, pienso yo, eran los seleccionados de la UNAM, ¿no? Que ya eran pues más profesionales y eran los que podían dar un poquito más de batalla. Entonces, por ejemplo, yo he ido a lugares donde le puedo dar simultáneas a 40, pero pues si no hay nivel, la verdad es, te cansas más de estar dando vueltas y vueltas que de la mente, Claro. ¿no? Y cuando el nivel es muy fuerte, pues claro, sí tienes que concentrarse, pero el objetivo es que sean rápidas, si no se vuelve muy aburrido. Si les pones nivel jugadores muy fuertes, las partidas se empiezan a tornar un poco más lentas y el espectáculo se hace como más aburrido. Entonces, se busca que no sean tan fuertes, que no sean del nivel de la maestra, ¿no? Los competidores para que realmente sea un espectáculo dinámico. Perfecto, pues ahí estuvo la gran maestra cubana, ahí dando cátedra, me Era el imagino que es público. igual que en el tenis, ¿no? Cuando te enfrentas con alguien más fuerte es la única forma de hacerte más fuerte tú también, ¿no? Sí. Ah, aquí los niños también y el público viendo esto. Con audífonos, teníamos a personas narrándoles lo que estaba pasando en el tablero mural, ¿no? La verdad es que ese evento en Casa del Lago pues fue muy interesante. A ver si tengo por aquí alguna otra foto. Mira, aquí están ya a lo lejos, ¿no? Ah, ese auditorio es muy bonito además, que se Sí. proyectan películas, hacen varias cosas. Ajá, entonces, bueno, sí, Casa del Lago es una de las sedes de la UNAM increíbles, ¿no? Por todo lo que dijiste, en medio del bosque de Chapultepec y del lago, junto al lago. Y mira, aquí están, pues bueno, puedes ver con su uniforme. Me parece que algunos de nuestros seleccionados le sacaron tablas. La verdad es que mi memoria ya ahorita no da para mucho, pero algunos, como recuerdo de la FES, me parece que era Aragón. Aquí veo a un jugador que creo que fue el que le hizo tablas. ¿Qué tal, eh? Entonces ahí hubo, pues como dices, el nivel también de los universitarios que ya han avanzado bastante y había también mujeres y todo. Sí. Aquí nos Y pues, comentan, perdóname, mi sí, estimada, sí. aquí el público se manifiesta, dice, concuerdo completamente con la maestra Astrid, no tiene por qué haber diferencia entre hombres y mujeres en la práctica del ajedrez, es una competencia justa. Muchas gracias por los comentarios, totalmente de acuerdo. Aquí Y está pues mira, el póster, el libro de la fiesta del libro y de la rosa que está ahorita precisamente en toda la UNAM, ¿verdad? Y en Casa del Lago también, está principalmente en el Centro Cultural Universitario, pero bueno, la gran maestra Lisandra Ordaz, la mejor ajedrecista de Latinoamérica, dio una charla y después jugó las simultáneas, ¿no? Entonces estuvo muy interesante este evento y pues bueno, todo esto es lo que se ha hecho en Casa del Lago, ¿no? Ahora dejo de compartir pantalla porque también, ya para terminar con Casa del Lago, que fue como lo más antiguo del ajedrez en la UNAM, hubo pues una empresa patrocinadora, una constructora que se llamaba Acro, y se realizaron como 6 torneos gigantescos que empezaron como muy locales, pero después venían ajedrecistas, era para estudiantes, solo para estudiantes, y venían desde Chihuahua hasta Yucatán. Y se saturaban las inscripciones, era para 200, se saturaban semanas antes de que empezara, ¿no? Entonces, en estos eventos vino Susan Polgar.
No sé si tú ya sabes quién es Susan Polgar. Espero que la mayor parte del público lo sea. Si no le Las podemos hermanas. recordar así brevemente. Ajá, pues son las hermanas Polgar, ¿no? La más famosa es Judith, que es la más pequeña, que le llegó a ganar a Kasparov, que le ganó a muchos. Bueno, después hablaremos de Judith en la UNAM, que también ha venido, Judith Polgar. Pero bueno, son tres hermanas, Judith, Susan y Sofía. Y Susan Polgar ahora vive en Estados Unidos. Ha salido en la revista, no sé si es Forbes o en cuál, donde hablan de quiénes son las personalidades más inteligentes del mundo. Ella está dentro de las personas más inteligentes del mundo, Susan Polgar, y vino a dar unas simultáneas a Casa del Lago en aquella época, ¿no? Después, el que era en su momento, en el 2005, Topalov, Vaselín Topalov era campeón del mundo en ese momento y fue a dar simultáneas a Casa del Lago y dos de los universitarios le hicieron tablas a Vaselín Topalov. Entonces, a Susan, fíjate que no recuerdo, pero recuerdo un estudiante de ciencias y otro estudiante de la FAD, de la Facultad de Arte y Diseño, Aarón López, que empataron con Topalov los dos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros seleccionados sí les han hecho ahí, claro, él jugando contra muchos y bueno, en Pero simultáneo. hacer tablas es un logro realmente contra un gigante, ¿no? Contra un campeón del mundo en unas simultáneas, eso no es nada fácil. Entonces, fue muy, muy padre que estuvieran ellos en Casa del Lago y pues bueno, eso es como lo más importante de la Casa del Lago. ¿Cómo ves? No, pues fascinante toda la historia que tiene desde sus inicios con Juan José Arreola y todos los años que han difundido el ajedrez y todos los torneos que han hecho. Un gran inicio, yo creo, para la historia del ajedrez en la UNAM. Sí, y pues bueno, en 1962 el ajedrez fue oficialmente encausado a la Dirección General de Educación Física, así se llamaba lo que ahora conocemos como la Dirección General del Deporte Universitario, ¿no? Entonces, a partir de 1962, el ajedrez ingresa a la UNAM y a pesar de que en Casa del Lago continúan, te digo que hasta la fecha sigue funcionando, pero pues ya, en México pasaron cosas muy interesantes. En la UNAM se realizó el primer campeonato mundial de ajedrez en 1977. O sea, Entonces, el esto, primer campeonato mundial de todos. eh, ¿qué tipo de torneo? Mundial estudiantil, perdón. Ah, estudiantil. Bueno, era ya el 24avo, era el primero que se hacía en México. Ah, ok, Era perfecto. el número 24, Campeonato Mundial Estudiantil de Ajedrez. Sin embargo, como ya es tradición, en nuestra casa de estudios hubo una huelga en Oh, 1977 y no se pudo realizar en nuestras instalaciones. eran épocas complejas, ¿no? Aquellas. Sí, 77, imagínense, ¿no? Pues muy cerca del 68, ¿verdad? Y pues bueno, estamos en los 70, que todavía la cosa pues es complicada, ¿no? Entonces, pues la UNAM lo hace en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, porque aquí no se podía por la huelga, finalmente se llevó a cabo en el Poli, pero pues toda la organización, toda la gestión, etcétera, etcétera, pues lo había hecho la UNAM. Entonces, pues bueno, estos dos hechos me parecen muy interesantes, ¿no? El hecho, la fecha en la que ingresa el ajedrez a la UNAM de manera oficial y apenas ingresando, pues lanzarse a hacer el campeonato mundial estudiantil, ¿no? El número 24 mundial, pero el primero en México. Y pues bueno, parece que todo fue un éxito, estuvo bastante bien. Y después, en la década de los 80, ya moviéndonos un poquito en el tiempo, el ajedrez en la UNAM se sitúa en algo que le llamamos la muela y que es, no sé si han visto quienes conocen Ciudad Universitaria, el pabellón de rayos cósmicos, que pues creo que nunca se usó para eso, pero se construyó entre medicina y odontología. Hay una estructura con forma de muela que es real, o sea, sí no pueden entrar los rayos, sí tiene una cubierta muy importante y ahí se designó para que fuera el centro de ajedrez. Yo ingreso a trabajar en la UNAM en 1989, o sea, ya sus 36 años, cuando era estudiante de la prepa 8, Y es que y eras pequeñita, además. sí, era preparatoriana, cuando venía a darle clases a los de licenciatura, lo cual era muy divertido.
Es el pabellón de rasgo cósmico siempre me gusta mucho porque cada vez que lo busco nos dice que es una forma de paraboloide hiperbólico. No sé qué significa, ¡Oh! pero eso es el pabellón de rayos cósmicos, diseñado por Félix Candela, ¿no? Si no me equivoco. Y Ajá. entonces ahí tú venías a dar clases. Ahí dábamos clases, pero el lugar no es para nada adecuado para el ajedrez, déjame Yo nunca decirte. he entrado ahí, creo que todavía pertenece a nuestra dirección, pero yo Sí, nunca he entrado ahí, no sé cómo es por dentro. obscuro, tienes que usar, no tiene ventanas, obviamente, Sí, sí. y no tiene ventilación. Por lo Uh, tanto, tenías que usar lámparas. En época de frío es muy frío y en época de calor ni siquiera funcionan los ventiladores porque es puro aire caliente el que circulaba. Entonces, uy. bueno, tristemente no fue el espacio ideal. A veces me encontraba con murciélagos. No, ¿cómo se metían ahí los murciélagos? Sí. Qué raro. Y lo que hacíamos, pues era el espacio asignado, bajábamos las mesas y las sillas y dábamos las clases abajo, porque arriba pues sí no era muy agradable, ¿no? Sobre todo en época de calor, en época de frío, pues sí, arriba con luz artificial y demás, pero bueno, ahí estuvimos muchísimo tiempo, casi 2 décadas, bajando mesas y subiendo, entonces bueno, parte de lo que ha sido el desarrollo del ajedrez aquí en Ciudad Universitaria, siempre ha habido ajedrez en algunas prepas, ¿no? En las FES, antes eran en EPS, ¿no? Escuelas Nacionales de Estudios y Posgrados y Profesionales, perdón, pero aquí en Ciudad Universitaria, pues era ahí, en el Centro de Rayos Cósmicos, hasta que en el año 2000, hace 25 años, nos movieron a la alberca olímpica. Y ahí, en el vestíbulo de la alberca, pues ya era un poquito más adecuado que el pabellón. Ahí estuvimos, pues, un buen rato, ¿no? Y después, o sea, tampoco era el ideal hasta que nos movieron al CESED, ahora llamado CED, que es el Centro de Estudios del Deporte. Oye, Astrid, Entonces, nada más, regresando un poquito cuando estuvieron en la alberca, ¿era en el vestíbulo donde ahorita está Pumafit y así? sí, exactamente ahí. Pero era Ok. como más chiquito. Ahora que fui a grabar con ustedes al set, vi que estaba como muy cambiado. Ese era como un cuarto un poco más chico y tampoco ahí era ideal para dar clases. También sacábamos las mesas y las metíamos, ¿no? Para estar un poquito más ventilados. Pero bueno, tampoco era muy agradable sacar y meter, ¿no? Claro. Entonces, el set ahora sí es una maravilla. Ujú. Quienes no conocen el Centro Universitario de Ajedrez, pues los invitamos. Está en el Estadio Olímpico Universitario, al final del estacionamiento número 8 en la planta baja. Tenemos todo. Tenemos computadoras, tenemos ajedrezes, está con, bien iluminado, bien ventilado. O sea, el espacio es inmejorable. Perfecto, ya una mejor manera de practicarlo, ¿no? Más cómoda al menos. Sí, sí, sí. Ahí la verdad es que estamos de lujo, sin embargo, para algunos universitarios les parece como alejado, ¿no? Las sedes acá en la Facultad de Medicina y Odontología o en la alberca, pues están como en el corazón de muchas facultades y se llega mucho más fácil. Ahora que estamos en el SED, pues hay que recorrer, ¿no? Cruzar el estadio y por ahí como no hay edificios, como no hay nada, no está tan complicado, pero sí sentimos que echarte el viaje a pie y a veces se van en Pumabús y ahora también hay Bicipuma, ¿no? Hay muchas alternativas y llegan los ajedrecistas. Pero también esto es de deporte representativo, ¿no? Donde van a entrenar y también es importante mencionar el ajedrez que se practica de forma recreativa por parte de Cultura Física en la UNAM ahorita. Y esto es jueves y viernes en las islas a partir de las 12 del día y ahí sí se les llena. Ahí no van a entrenar. La mayoría de la gente lo que quiere es jugar y eso es lo que funciona, ¿no? Está al paso de todos los estudiantes, pasan, se sientan, se echan sus cascaritas y ahí sí, pues se llena muchísimo, ¿no? Los El que se profesor echan Alberto, ¿no? Alberto Ortiz. Alberto Ortiz, famoso como el maestro Albertini, ¿Por él qué es le el dice que el está. maestro Albertini? Pues no sé, pero ahí sí se le quedó. Pero Albertini. él tiene una facilidad de explicar, una paciencia, ¿no? Yo creo para alguien que está entrando totalmente en este mundo, muy Ajá. ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque fíjate, su espacio es ideal
más que para dar clase, para jugar, ¿no? Porque ahí hay mucho ruido, hay mucha gente pasando, hay mucha gente jugando. O sea, cumplimos como funciones muy interesantes y complementarias, ¿no? Para aprender, pues sí les recomiendo mucho que vayan, incluso principiantes. Tenemos cursos para los que no saben nada, para los que ya tienen un poquito de conocimiento y para los avanzados, ¿no? Aspirando a ser seleccionados y demás. Pero para clases en forma, pues sí, que vayan al Centro de Estudios del Deporte, donde está el Centro Universitario de Ajedrez. Pues aprovechamos para hacer un comentario aquí de la gente que sigue manifestándose. Rose Casas nos dice excelentes estudiantes representando a la UNAM, entre ellos Dafne Hernández ahí echando porras a sus amigos, Doris Segundo también, Noemí Zamora, gracias por estar acá. Ahí dejen sus comentarios, sus preguntas, aprovechen que tenemos una experta aquí del ajedrez, Astrid Martín del Campo. Oye, Astrid, y bueno, ya entramos en la recta final, pero me gustaría preguntarte de los campeonatos que tú recuerdas o de los torneos que tú recuerdas, algún representativo que haya existido en la historia de nuestra universidad. Ya nos mencionaste algunos de la Casa del Lago, por supuesto, pero ¿qué otras competencias hay importantes, ¿no?, en las que se han enfrentado los universitarios, entre ellos mismos o entre otras universidades, ¿no? Sí, para que nuestro público entienda un poquito, aquí en la UNAM el deporte se divide en varios tipos de competencias. Tenemos desde el bachillerato con ADEMS, donde se enfrentan todos los bachilleratos a nivel nacional, ¿no? La UNAM ha representado, ha ganado este evento a nivel nacional. Hemos tenido equipos fuertes, equipos de Prepa 2, de CCH Sur, de otras preparatorias muy, muy fuertes, por si se me olvida alguna, que no se molesten conmigo, pero participación en CONADEMS y ha sido muy importante para bachilleratos. Después tenemos la Olimpiada Nacional, donde cada año cambian su reglamento, a veces es menores de 18, este año es menores de 20, ¿no? Entonces ya la población de licenciatura, pues tenemos bastantes alumnos que a mí me sorprendió que me dijeron que se iban a inscribir, alumnos míos, y yo, ¿cómo? Pues ¿cuántos años tienes? 18. Y yo, ¿y ya estás en tercer, cuarto semestre? Bueno, a mí me sorprende que tenemos alumnos de cuarto semestre con 18, 19 años, y la Olimpiada Nacional, pues es otro referente, ¿no?, de competencia a nivel país, y ahí también la UNAM pues tiene una participación. Y Es el semillero, ¿no? Para incluso donde se identifican talentos sí, rumbo al ciclo olímpico, incluso, ¿no? sí, sí, el problema que tenemos es que pues no tenemos en la UNAM niños propiamente, ¿no? Algunos pumitas, pero bueno, como nuestros estudiantes son principalmente bachillerato y licenciatura. Entonces, en Olimpiada Nacional pues es complicado. Los niños que después ingresan a la prepa generalmente están en la Asociación de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí es un poquito, ha sido un poco difícil, ¿no?, que sean asociación UNAM y que después entren a preparatoria. La gran mayoría de nuestros alumnos son estudiantes de prepa y de licenciatura. Pero te digo que ahora, como subieron la edad hasta 20 años, pues es una maravilla, ¿no? Porque varios de los de la licenciatura y de prepa, pues pueden participar. Y el evento, pues rey, ¿no?, de las universidades a nivel mundial, pues es el Campeonato Mundial Universitario. Entonces, ahorita pues muchos saben que hay problemas con Universidad Nacional y campeonatos nacionales universitarios, pero bueno, en términos finales es el ajedrez a nivel universitario. Y ahí pues la UNAM, a ver si nos despedimos un poco con estas fotos, porque pues me pareció maravilloso, voy a compartir tantito pantalla, Sí, por favor. porque hasta abajo en Gaceta, no sé si alcanzan a ver ahí, Sí. pero tenemos 6 medallas de ajedrez para la UNAM, esta es una nota, no recuerdo ahorita de qué año, y acá 4 medallas para el ajedrez de la UNAM. Ahí tenemos a Paulina Mejía, ella es estudiante de medicina de la FES Iztacala, que ganó oro. Tenemos a su derecha a Tere Ávila, estudiante de biología, que ya se tituló, afortunadamente, ya es bióloga, medalla de bronce, y tenemos a Diego Baltazar, estudiante de la Facultad de Ciencias, con su medalla de oro y su medalla de plata. Sin embargo, Diego, pues ya terminó también la carrera y está haciendo su tesis. Entonces, pues da muchísimo orgullo ver que la UNAM en los campeonatos universitarios logra los primeros lugares
y además pues sus alumnos son destacados porque ya cumplen en tiempo y forma sus créditos en sus carreras. Eso es bien destacable, que siempre el ajedrez da buenos resultados, ¿no? En nuestra universidad, en las competencias Sí. universitarias, siempre destacan la universidad. Aquí nos pregunta Ferrari Joncourt, dice, siempre consideré al ajedrez como una actividad cultural. ¿Por qué se le considera deporte? Ya hablamos un poquillo de ello en el programa pasado, mi estimada Ferrari, pero bueno, no sé si quieras contestarle, mi estimada Astrid. Lo que pasa es que el ajedrez es muchas cosas, tiene muchas características culturales, tiene muchas características lúdicas, por eso se considera un juego, tiene muchas características exactas, ahorita voy a decir por qué, por eso se considera ciencia, se considera una ciencia, se considera un juego, se considera arte, por eso está en cultura, y se considera deporte, porque tiene características que comparte con el deporte, la competencia, el entrenamiento, la preparación. Entonces, con características de estas 4 áreas, había que ponerlo en una. Entonces, habrá quien diga, ¿por qué va a ser un arte? A ti te parece que es algo cultural, algo artístico, pero muchas personas pensarán que no, ¿no? Entonces, en todas como que encaja y como que no. Entonces, oficialmente se estudió y se decidió que con quien más compartía elementos, y eso no significa que con otros no, es con el deporte, por la preparación, la competencia, el sistema en el que se compite, en el que está organizado como Federación Internacional, Federación Nacional, etcétera. Y en el ajedrez, por ejemplo, no interviene el azar, o sea, no es un juego de mesa en el que intervenga el azar, y las posiciones son exactas, hay muchísima teoría, muchísimo entrenamiento, ¿no? Se necesitan como varios elementos de la competencia. Ahí voy a hacer un comercial en el podcast de Deporte UNAM, creo que fue nuestro segundo episodio del podcast. Hicimos uno que se llama Ajedrez, Juego, Deporte y Ciencia. Así lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan responder esa pregunta. Tratamos de responderla, que también fue de las primeras que yo me hice cuando empezamos a hacer el episodio del podcast de Deporte UNAM. Y bueno, ya se nos acaba el programa. Pues vamos a mencionar, si te parece bien, rapidísimo, que ya nos mencionabas tú la llegada de varios ajedrecistas destacados, y bueno, pues uno de ellos es uno de los que mencionamos en el programa pasado, ni más ni menos de Garry Kasparov. Nada más que se me acaba de perder la nota. Yo la tenía aquí Bueno, así. lo que te comentaba, ¿no? Que un programa para hablar del ajedrez de la UNAM, hoy nos dedicamos a hablar mucho de la historia, ¿no? Pero en los últimos 10, 15 años hemos hecho una cantidad de eventos de ajedrez a nivel internacional importantísimos, ¿no? Hay una revista alemana que es como la reina en el ajedrez mundial, que se llama Chess Base, y ahí pueden buscar todo lo que ha hecho el ajedrez en la UNAM, ¿eh? Más que en la Gaceta, porque ese es especializado en puro ajedrez, ponen ajedrez UNAM, y aquí tienen, a ver si quieres tú, descríbenos esta imagen, Neftalí. No, pues qué maravilla, ¿no? Tener a estas personalidades que además tú estuviste con ellos. Ya nos contarás, si quieres, brevemente tu experiencia, y después lo dejamos para otro episodio para clavarnos más. Pero el campeón del mundo, el que se enfrentó a Deep Blue, que hablábamos el episodio pasado, no se lo pierdan, conversamos de inteligencia artificial y todo ello, y tenerlo aquí en la sala de Zahualcóyotl, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Estuvieron dando simultáneas dos rivales eternos. Por un lado estaba Kasparov y por el otro Karpov. Los dos presentes en la sala Netzahualcóyotl de la UNAM, dando simultáneas a estudiantes, profesores y personalidades, ¿no? Del ajedrez. Ahí vemos, reconozco a la Morsa, que está ahí sentado, ¿no? Entre muchísimos otros que jugaron contra estos dos. Como decía Neftalí, tendremos otro programa para hablar de todo esto, pero a la UNAM han venido los últimos campeones del mundo. Estuvo aquí Judith Polgar, estuvo Topalov, estuvo evidentemente Magnus Carlsen. Y han venido muchísimos otros. Karpov, Kasparov dio una simultánea
en la Facultad de Ciencias, se llenó la facultad, fue muy simpático, ya hablaremos de eso, cuando se echaron del Goya en el auditorio, Kasparov como que no entendía qué estaba pasando, qué era ese grito, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, y cuando vean las fotos afuera de el auditorio de ciencias, hasta yo puse de broma, no, no es Messi el que va a venir, es Kasparov, porque la gente piensa que el ajedrez no a nadie le importa. Estaba atiborrado, muchísimos se quedaron sentados afuera y está llenísima la plaza de la Facultad de Ciencias de los que no pudieron entrar, porque todos querían ver a Kasparov. Pues ya llegará el momento de que hablemos de esa segunda parte, digamos, de la historia del ajedrez en la UNAM, de estos eventos. Sin duda, muchos ajedrecistas han pasado por las aulas de nuestra universidad. Y si ustedes también quieren comentar su historia, su anécdota, echarle porras a su ajedrecista universitario favorito, es bienvenido en los comentarios, ya lo estaremos leyendo. Y les agradecemos mucho, muchas gracias, mi estimada Astrid, por contarnos toda esta historia. Aquí nos dice Ferrari Jonco, gracias, insisto, muy interesante. Le echan más porras a Dafne ahí. Omar sigue comentando, muchas gracias por todas sus interacciones. Y gracias, Astrid, por contarnos esta historia. Un gusto y hasta pronto. Pues los esperamos, les damos cita el próximo martes en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Muy buenas noches. Chao.